para analizar los avances, frenos o retrocesos de esta sexta ronda. Me acompañan Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex Casa de Bolsa. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Y también nos acompaña Carlos Kretschmer, quien es director de QuantaShares. Bienvenido. Gracias. Sí. Pues qué gusto tenerlos por aquí para platicar esta sexta ronda donde dicen que se cerró el capítulo anticorrupción. ¿Qué avances vieron ustedes? Pues mira, yo me quedé con un buen sabor de boca en el sentido de que, bueno, pues no se cayeron las negociaciones, al contrario, los tres salieron y dijeron que hubo avances, como que hubo un sentido de equipo ahora más que las otras veces, como que cada quien estaba jalando por su lado. Sin embargo, lo que preocupa un poco es la insistencia de Estados Unidos en decir que es injusto el Tratado de Libre Comercio por el déficit de cuenta corriente. Y de hecho hizo una declaración ahí de que, bueno, nada más se metió con Canadá esta vez. Exactamente. Llamó la atención porque con México está más claro. Dice, bueno, pues tenemos un déficit en la balanza comercial negativo y eso pues, es injusto, ¿no? Entonces Canadá, yo creo que bastante más lista que el de Estados Unidos, salió a decir, oigan, nosotros no juzgamos los tratados de libre comercio en un suma cero. O sea, no es de que si tú tienes déficit y yo superávit, yo te gano y tú me quitas, sino al revés, sino hay otro tipo de métricas, sacó realmente los números correctos en el sentido que, bueno, si ves bienes y servicios, de hecho es favorable a Estados Unidos y si viéramos todo, pues, ha ganado Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Que eso es yo creo que lo que debe quedar, pero entonces preocupa que no se ha avanzado en este tema. Y el otro tema que también nos preocupa un poco, lo pongo sobre la mesa, es que entre más se retrase la negociación del Tratado de Libre Comercio, porque pues dijeron, hubo avances, es lo que dijo Lighthizer, ¿no? Hubo avances, pero vamos muy lento, ¿no? Como diciendo, pues tampoco pensamos que en la de febrero se va a resolver esto. Entonces, entre más lo retrases, más entra en juego, y eso lo tenemos que ver muy claro, porque pues, no debemos ser miopes, el tema de las elecciones, tanto de México como de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar a las elecciones en Estados Unidos? Está en juego todo el Congreso, ¿no? 435 diputados, el Lower House. Entonces, en ese contexto, como están ahorita las encuestas, es de que los republicanos podrían perder la mayoría. En la Cámara de Senadores hay 33, nada más un tercio de lo que está en juego. 8 son republicanos, entonces los que van, y entonces está más difícil que Trump pierda la mayoría ahí, pero podría perder esto. Entonces, ¿cuál es el escenario, no? Aquí es, si dejas el tratado como está, o sea, a Trump no le conviene porque va a las elecciones y todo lo que prometió, pues no lo cumplió. Si se sale del tratado, hay un estudio que le presentaron a Trump, hoy si te sales del tratado, puedes beneficiar a la izquierda en México, porque vas un sentimiento nacionalista y va a ser más difícil que negocies los temas diferentes al tratado con México, con ese gobierno. Okay. Y la tercera opción es, si se queda favorable para Estados Unidos, las negociaciones si se cierran, pues no es favorable para el gobierno de México antes de las elecciones. Claro. Entonces, hay unas nuevas variables que se están metiendo por este cambio o este retraso, ¿no? ¿Cuál es tu primer balance, Carlos, y con lo que nos dice Guillermo? Por supuesto, yo agregaría que empezamos a ver que la presión de ciertos sectores americanos empieza a rendir frutos, ¿no? Vimos en los meses anteriores presión de la propia industria automotriz, las 3 grandes armadoras americanas, diciéndole al presidente Trump que por favor reconsiderara su postura respecto al Tratado de Libre Comercio. Apenas la semana pasada salió el gobernador del estado de Texas a decir que para Texas sería dramático y el estado de Texas, la salida del Telecán, y el estado de Texas es republicano, entonces pues, contundentemente el presidente Trump no quiere afectar a un estado en el cual ha tenido históricamente apoyo de los republicanos. Entonces, creo que empieza a permear el entendimiento por parte del presidente Trump de lo necesario e importante del tratado, ¿no? Eso se empieza a ver también en los comentarios de Lighthizer, contundentemente. Insisten, coincido con Guillermo, en temas que hasta el momento son desagradables, ¿no? El sunset clause, que dicen que es el vencimiento forzado al 5º año, para de ahí empezar a negociar nuevamente. Creo que están entendiendo y están flexibilizando que más que una cláusula de vencimiento obligado, se convierta en una posibilidad de revisar condiciones, ¿no? Entonces, creo que ha habido flexibilización, creo que ha habido avances. Coincido con Guillermo, todo el tema electoral empieza a repercutir en los anuncios y en los tiempos, y pues no queda claro si va a resolverse antes de las elecciones en ambos países o más bien por temas de hacerlo más práctico van a esperar hacia el segundo semestre. Pero siento yo que comparado con donde estábamos hace algunos meses, hemos avanzado muchísimo. ¿Y cómo vieron las reacciones en el tipo de cambio, por ejemplo, el día de hoy?
Fíjate que primero empezó la jornada, bueno, el peso se estaba depreciando, como tú bien lo estabas comentando, pero era más bien siguiendo una recuperación del dólar americano que había estado teniendo varias semanas de depreciación, un poco la anticipación de la reunión de la Fed de esta semana, ¿no? Por eso un poco el dólar estaba hacia arriba. Cuando salieron los comentarios del secretario Guajardo, el tipo de cambio se apreció porque él obviamente mostró ese optimismo que siempre muestra, porque obviamente la idea de México es pues, sacar un buen arreglo para los tres países. Pero ya cuando habló Lighthizer, el tipo de cambio se regresó. Cuando empezó a decir, bueno, pues si estamos avanzando, pues estamos avanzando muy lento. Cuando insistió con lo del déficit de cuenta corriente, que es algo donde no hay posible ganarle, pero no es una buena métrica, ¿no? Para nada. Claro. Ahí el tipo de cambio se regresó. Yo te diría que al final quedó como estábamos, ¿no? O sea, ya no vieron la gente como que no vio ni afectaciones. ganancias ni pérdidas sobre lo que estaba esperado antes. ¿Qué opinas, Carlos? Mira, a mí me da mucho gusto que llevamos ya en lo que va del año una pequeña ganancia cambiaria. El peso se mantiene fuerte respecto del cierre al 31 de diciembre. Y no solo eso, llevamos prácticamente 2 semanas entre 18.40 y 18.70, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy favorable. Los indicadores de volatilidad se mantienen por debajo del 15%, lo cual también nos indica que el peso no debería tener movimientos radicales. Y sobre todo me gusta mucho la madurez que ha observado el peso ante los comentarios propios resultantes en su momento del presidente Trump, que no ha dejado de tener una postura, en su momento comentarios en contra de México, del mismo TLC, aunque como dije hace rato, flexibilizados, pero antes nada más oíamos salir de la palabra del presidente Trump México y el peso se movía, ¿no? Claro. Entonces creo que hemos logrado ya un escalón de madurez para no espantarnos ante cualquier comentario negativo, ¿no? Entonces, eso a mí me da mucha tranquilidad. Hoy lo vimos, como bien dijo Guillermo, en un principio se movió 10 centavos, pero rápidamente se volvió a acomodar. Entonces, a mí me ha sorprendido gratamente el peso. Oigan, ¿y qué esperar de mañana? Mañana es el discurso de Donald Trump de State of the Union, el primero, y algunos decían que se podía esperar que haya anunciara la salida del Telecán. Ya hemos escuchado otras versiones en las que dicen que no va a anunciar la salida del Telecán, pero ¿ustedes qué esperan? Mira, yo creo que después de los comentarios de Lighthizer de hoy, donde prácticamente, bueno, dicen no avanzamos en los temas más ríspidos, pero sí dijo que tiene ganas de seguir avanzando, dejó abierta la puerta que en febrero va a tratar de acelerar el paso. Entonces, definitivamente no vemos una idea de Estados Unidos de salirse rápido del Tratado de Libre Comercio, entonces no esperaríamos que lo tocara. También se decía que en el discurso de Davos podía hacer algo parecido, pero pues tampoco ni siquiera tocó el tema, ¿no? Entonces, realmente yo pensaría que no, me quedaría con lo que dijo hoy Lighthizer, que es la nueva postura de Estados Unidos más flexible y todos los temas que platicamos alrededor de las elecciones y las presiones que va a tener Trump para entregar algo a sus electores, pero no quiere entregar las elecciones en México. O sea, hay una serie de cosas que dicen que va a esperarse, pero esperarse tiene sus riesgos porque no sabemos quién va a ganar las elecciones en México. Claro. Y quién estaría negociando el Tratado de Libre Comercio después, ¿no? Claro. Y antes de tocar ese tema, ¿tú qué esperas del día de mañana del discurso del Estado de la Unión? Mira, yo también veo a un presidente Trump bastante más moderado. A todos nos sorprendió muy favorablemente en Davos, donde dijo que Estados Unidos está bienvenido a los negocios, donde dijo que quiere socios justos. Ha estado cambiando mucho su discurso, en vez de golpear directamente habla de socios justos. Yo creo que lo va a tocar, yo creo que va a mencionar a México, yo creo que va a hablar que busca una negociación favorable y más justa en el Tratado de Libre Comercio, pero dudo mucho que a estas alturas decida anunciar que se va a retirar el Tratado de Libre Comercio. En general, yo creo que va a ser para él un buen informe si se muestra maduro y se muestra ya un poco menos radical en sus puntos de vista, como lo hizo en Davos ante el mundo y ahora le corresponde ante sus propios electores. Yo creo que puede ser algo favorable para él y donde México no salga necesariamente golpeado. Sí continúa la insistencia contundente en el muro, él siendo un presidente de símbolos y como hombre de negocios, pues todo Trump, todo Nueva York mucho tiempo fue Trump, Torre Trump, edificio Trump, centro comercial Trump. Entonces él quiere que el muro sea algo de parte de su legado histórico para siempre. Entonces sigue presionando muy fuerte. Yo creo que eso sí lo va a mencionar. Aparentemente la moneda de intercambio para el muro, más que el TLC, es el DACA, que es el perdón a los mexicanos preponderantemente. Que llegaron en la infancia. Ilegalmente, ¿no? Pero en la infancia. Entonces tampoco es atribuible a ellos el tema de legalidad.
Entonces, yo creo que va a hablar de esos dos temas y el TLC va a ser algo más tangencial donde esperamos que sea más amigable con México. Y bueno, los tiempos, algo muy importante que mencionabas, Guillermo, a pesar de que Ildefonso Guajardo dice que en la séptima ronda tal vez ya se espere cerrar estos temas importantes, pues muchos dicen que se podría ir hasta el 2019. Entonces ahí vemos altos riesgos dependiendo de quién gane las elecciones en México y también, como dices, vienen elecciones en Estados Unidos y también en Canadá. Pues mira, ya no tanto es de que quién gane las elecciones en México, sino que el Tratado de Libre Comercio podría ser una nueva variable en las campañas electorales. Porque de alguna forma lo que teníamos hasta hace muy poco era, primero se va a negociar el Tratado de Libre Comercio y después vienen las elecciones, y no al revés. Entonces ahora el Tratado de Libre Comercio puede ser parte de las campañas en el sentido de, bueno, a ver, la población, ¿a quién le gustaría que negocie el Tratado de Libre Comercio? Claro. Y eso podría ser un factor decisivo de quién podría ganar las elecciones. Entonces eso pues, obviamente preocupa. Entonces ya no es quién las va a negociar, sino que esto podría ser definir la elección. Como hemos platicado antes, pues hay un movimiento en el mundo, ¿no? Lo hemos visto en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa. Hay una queja generalizada contra la distribución del ingreso, o sea, la mala distribución del ingreso. Ahora nos toca a México ver qué camino vamos a tomar y hacia dónde vamos. En Estados Unidos fue muy claro, porque Trump recogió ese enojo de la gente y dijo, bueno, pues si hablo en contra de los tratados de libre comercio, en contra de la inmigración, pues voy a recoger, y también en contra de la clase política, y eso fue lo que lo llevó a la victoria. En Brexit fue más bien hablar en contra de la inmigración, en Estados Unidos, en Europa también hay este sentimiento en contra de las aperturas, y ahora pues nos toca a nosotros decidir hacia dónde vamos, y bueno, pues NAFTA puede ser una variable nueva en las campañas y en las elecciones de quién les va a tocar. Claro. Carlos, ¿qué opinas? Mira, yo creo, coincido con Guillermo, hay un tema político delicado, pero yo creo que la solución al tema político va a ser postergarlo. Indudablemente, sí podría preocupar un poco al gobierno americano con quién les tocaría continuar negociando. Sin embargo, no olvidemos que el cambio de poder se da hasta el 1 de diciembre, entonces tenemos otros 5 meses después de las elecciones donde todavía la presidencia de Enrique Peña Nieto tendría la posibilidad de continuar en las negociaciones. Entonces, yo creo que tristemente, aunque hubiera el interés de apresurarlo para lograr que no afectaran ni las elecciones de Estados Unidos ni las de México, yo creo que los tiempos de la propia negociación no van a permitir que eso ocurra. Entonces yo sí creo que nos vamos hacia el segundo semestre del año en términos del TLC, y dado que es algo vital para los 3 gobiernos, también creo que eventualmente llegue quien llegue al poder en cualquiera de los 3 países, la intención y el interés será seguir teniendo un tratado de libre comercio. Claro, lo único que esperamos es que no sea tener que volver a empezar como desde un inicio la renegociación, ¿no? Porque Guajardo dice, preferimos tener un acuerdo más tarde a que por las prisas pues tener que aprobar un acuerdo que no nos beneficie, ¿no? Claro. Entonces, sí, claramente. Y como hemos visto también, si llega un nuevo equipo, pues en lo que le agarran, a quién le hablo por teléfono, con quién negocio, cómo es esto, pues eso lo podría seguir retrasando. Y un poco también habría que ver, Susana, si me lo permites, el contexto de la economía, dónde está, ¿no? Porque eso también le da más relevancia a la negociación del Tratado de Libre Comercio. Claro. Porque estamos lidiando también con la reforma fiscal de Estados Unidos, que es en contra de atraer inversiones a México. O sea, el Tratado de Libre Comercio también es, si nos salimos o usar algo mal, es en contra. Entonces ya tienes otro factor ahí adicional. La inversión privada, como hemos dicho, está detenida, esperando la negociación del Tratado de Libre Comercio, esperando cómo va a quedar la reforma fiscal, esperando cómo van a quedar las elecciones. Entonces, entre más retrases, pues más negativo. El consumo también está ya en una desaceleración. Entonces, también el contexto no está como que para seguir empujando las cosas y seguir creando la incertidumbre. Un buen comentario de Lice Hayes que dijo, bueno, no es justo que estemos creando más incertidumbre, pero bueno, pues tampoco están haciendo nada para resolverlo, y entre más se retrase, pues mayor pues la economía no está para bollos ahorita. Claro. Sí. Bien, conclusiones, Carlos. Mira, yo creo que vamos por un mucho mejor camino del que hubiéramos pensado hace algunos meses. Yo creo que el gobierno americano y en particular el presidente Trump ha flexibilizado su postura. El tema político sí empieza a pesar.
y eventualmente pues se tendrán que tomar decisiones al respecto. Como lo dije hace rato, yo creo que los tiempos no es fácil jugar con las dos variables, ¿no? Hay cosas que van a tomar tiempo, las negociaciones, los tres países, entonces lo deseable sería, por supuesto, y lo dijo Guillermo, terminar antes de las elecciones para los tres. Yo lo veo difícil, sin embargo soy optimista respecto de que se pueda llegar a un acuerdo hacia la segunda mitad del año, cuando todavía los gobiernos actuales estén en posibilidades de lograrlo. Sobre todo por lo que te digo, no porque se pierda en sí el Tratado de Libre Comercio, cualquier gobierno le interesaría, pero ya lo avanzado ya no se pierde, ¿no? Entonces, yo soy optimista, creo que vamos por buen camino, creo que antes de que acabe el año algo deberá salir, y creo que el presidente americano de Estados Unidos, Donald Trump, ya flexibilizó mucho su postura. Esperemos. Guillermo, conclusiones. Bueno, pues yo creo que este retraso en NAFTA lo único que hace a nuestro juicio pues, es meter más variables al mercado. Nosotros, como hemos platicado aquí, sentimos que todavía los mercados no están reflejando la importancia de lo que es el proceso político. Eso siempre ocurre más cerca de las elecciones. Ahora ya hay una nueva variable y ya también cobra mucho más de fuerza cómo van las elecciones en Estados Unidos. Entonces ya hacer escenarios, pues ahorita ya es una complicación porque van a ganar los republicanos. Trump, ¿a quién le va a dar, a quién le va a poner más atención? A sus elecciones, a México, a NAFTA, ¿cómo va a quedar? ¿Quién lo va a negociar más adelante? Se está complicando, pero y ahorita pues, la economía, como decíamos, está en una desaceleración, entonces son muchas cosas que hay que tener cuidado, ¿no? Ahorita que se va a poner muy interesante el resto del año. Bien, pues sí, muy interesante, y la séptima ronda también ya la estaremos platicando por acá. Muchas gracias. Seguro. Por el análisis, Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex, y Carlos Kretschmer, director de Quantashares. Gracias por acompañarnos. Gracias.